Buenas tardes, hablaremos hoy en el seminario número 2 de Biología Celular de las membranas biológicas, con particular foco en la membrana plasmática. Entonces, en una célula eucarionte tenemos la membrana plasmática o membrana celular, que permite mantener un medio intracelular con características diferentes al medio extracelular que la rodea, y a su vez en esta célula tenemos distintas membranas biológicas internas, como por ejemplo aquellas que forman las organelas del sistema de endomembranas o las mitocondrias y los peroxisomas, que permiten mantener un medio interno en cada una de esas organelas con características diferentes al citosol que la rodean. ¿Por qué mostramos una fotografía electrónica de barrido que corresponde a los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes? Porque la mayor parte del conocimiento que tenemos respecto a membranas biológicas procede del estudio de la membrana plasmática de los eritrocitos o glóbulos rojos. El eritrocito, cuando pasa a la sangre una vez completamente maduro, carece de núcleo y carece de organelas, es decir, simplemente contiene hemoglobina. Por eso es que es tan fácil la posibilidad de aislar las membranas a partir de estos elementos formes de la sangre. Con respecto a las membranas biológicas, entonces, tienen la capacidad de separar los componentes celulares del ambiente que lo rodea, y esto por supuesto le compete a la membrana plasmática. Permite que cada una de las organelas de la célula lleve a cabo funciones específicas, manteniendo el contenido de cada una de esas organelas con características diferentes al citosol que la rodea. La membrana plasmática, entre otras características, de la misma manera que otras membranas biológicas, exhibe permeabilidad selectiva. Y por último, una membrana biológica establece a través de sí un gradiente eléctrico, un gradiente químico y muchas veces un gradiente conjunto electroquímico. La membrana plasmática es capaz de recepcionar información, señales procedentes del medio extracelular, es capaz de integrarlas y mediar la transducción de esa señal hacia el interior celular. Como vimos recientemente, permite el ingreso y el egreso de moléculas, es decir, se produce un transporte de sustancias a través de la membrana, y tiene la capacidad de permitir el desplazamiento, la migración de las células sobre un sustrato. Esto, por supuesto, no lo hace sola, sino que necesita la colaboración estrecha del citoesqueleto para emitir, por ejemplo, pseudopodios, filopodios, que le permiten desplazarse, migrar sobre un sustrato. Aquí vemos una fotografía, microscopía electrónica de transmisión, y esta zona que vemos en la periferia de la célula, estas dos líneas electrodensas con una zona electrolúcida que media entre ambas, corresponde a la bicapa lipídica de la membrana plasmática. Las zonas electrodensas, es decir, más oscuras, corresponden a la monocapa externa y esta a la monocapa interna. ¿Cómo están organizados los distintos componentes que conforman una membrana biológica? La composición básica de una membrana biológica es la misma para la membrana plasmática o para cualquiera de las membranas internas de una célula eucarionte. Está formada por lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Veamos entonces cómo se ensamblan estos diferentes componentes para originar la membrana biológica. El componente básico es el fosfolípido, es decir, existen una bicapa lipídica formada por dos monocapas, una externa orientada hacia el medio extracelular y una interna orientada hacia el citosol de la célula, y en esa bicapa lipídica se insertan distintos tipos de proteínas.
Y además tenemos hidratos de carbono que se asocian a proteínas formando glucoproteínas y también se asocian a lípidos formando glucolípidos. Comencemos con la descripción de diferentes lípidos que conforman la membrana plasmática. Si comenzamos por los fosfolípidos, el fosfolípido, al igual que también lo será el colesterol, es una molécula anfipática. Esto significa que consiste en una porción hidrofílica y en una porción hidrofóbica. La porción hidrofílica es aquella que puede estar en contacto con el agua y la porción hidrofóbica es aquella que rechaza el contacto con el agua. ¿Cuáles son los lípidos que encontramos en las membranas biológicas? Tenemos fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol. En el caso de los fosfolípidos, como veremos a continuación, existen 4 tipos diferentes dependiendo del alcohol secundario que presenten. El colesterol presenta una estructura rígida constituida por anillos y tiene una muy pequeña porción hidrofílica que está representada por este grupo oxidrilo. Y los esfingolípidos están formados por un alcohol diferente a los fosfolípidos. El alcohol primario en los fosfolípidos es el glicerol, el alcohol primario en los esfingolípidos es la esfingosina. Entonces, los fosfolípidos de membrana vamos a dividirlos en 2 grandes grupos: glicerofosfolípidos, alcohol primario glicerol, esfingofosfolípidos, alcohol primario esfingosina. Dentro de los glicerofosfolípidos, teniendo en cuenta la presencia de un segundo alcohol, que puede ser colina, serina, etanolamina o inositol, tendremos fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidil-etanolamina y fosfatidil-inositol, que es el menos abundante de todos los glicerofosfolípidos presentes en las membranas biológicas. A su vez, este fosfatidil-inositol puede tener un grado de fosforilación diferente. Puede ser monofosfato, difosfato o trifosfato. Entre los esfingofosfolípidos tenemos la esfingomielina y tenemos glucoesfingolípidos. Aquí tenemos el esquema correspondiente a fosfolípidos. Porción hidrofílica o cabeza, o porción polar, porción hidrofóbica o no polar, cola hidrocarbonada. La cabeza polar está formada por el glicerol unido a un grupo fosfato y a un segundo alcohol, en este caso la colina. Y a su vez el glicerol está unido a 2 ácidos grasos. Es una cadena de átomos de carbono hidrofóbica que rechaza el contacto con el agua. Por lo tanto, esta es la zona que contactará con la superficie externa e interna y estas colas estarán orientadas hacia el interior de la membrana plasmática. Si prestamos atención a la figura del centro, estos átomos de carbono de las cadenas hidrocarbonadas pueden tener entre sí enlaces simples o puede tener enlaces dobles. Los enlaces dobles nos hablan de un ácido graso insaturado o no saturado. Y ya podemos ir adelantando que la presencia de un enlace doble entre 2 átomos de carbono sucesivos produce esta flexión de la cola hidrocarbonada. Aquí nuevamente los 4 tipos de fosfolípidos que encontraremos en las membranas biológicas. Y pasemos ahora a las proteínas. Proteínas en las membranas biológicas. Las proteínas presentes en las membranas biológicas se clasifican teniendo en cuenta el grado de asociación de las mismas con los lípidos de la membrana. Y en realidad, desde un punto de vista operativo, se las ha clasificado
teniendo en cuenta cuál es el procedimiento que debe emplearse para permitir la separación de esas proteínas de la membrana. Y se habla de dos grandes grupos, las proteínas integrales o intrínsecas y las proteínas periféricas o extrínsecas. Las proteínas integrales o intrínsecas son aquellas que tienen una unión más estrecha con los lípidos de la membrana plasmática. Generalmente se establecen uniones fuertes de tipo covalente. Las disposiciones son diferentes, como veremos a continuación, y las proteínas que denominamos periféricas o extrínsecas, por lo general, están débilmente unidas a la membrana a través de una interacción proteína-proteína, como vemos en ambos casos. Entonces, dentro de las proteínas integrales, como muestra este esquema, tenemos proteínas de diferentes tipos. Las dos primeras se denominan proteínas transmembrana o transmembranosas, es decir, presentan un dominio extracelular, un dominio transmembrana que atraviesa en su totalidad el espesor de la membrana biológica y un dominio citosólico. Las proteínas transmembranosas pueden tener un único paso a través de la membrana o pueden tener pasos múltiples. Luego existen proteínas que presentan una asociación diferente con los lípidos de membrana. Pueden ser, por ejemplo, proteínas con anclaje GPI. Si las observamos, podrían tener la apariencia de una proteína periférica, pero en realidad tienen una unión covalente con los fosfolípidos de membrana. Un ejemplo de esta situación es las proteínas con anclaje GPI, anclaje gliceril, fosforil, inositol. Están unidas covalentemente al fosfatilinositol, que es un fosfolípido de la monocapa interna de la membrana biológica. Y con respecto a las membranas periféricas o extrínsecas, aquí vemos dos proteínas transmembranosas y vemos que esta proteína interacciona con el dominio extracelular de esta proteína de transmembrana y esta otra interacciona con el dominio citosólico de otra proteína transmembranosa. Por lo tanto, están vinculadas a la membrana biológica por una interacción proteína-proteína. Para poder aislar estas proteínas que estamos viendo en el esquema, en este caso son necesarios procedimientos sencillos. No es necesario llegar a la ruptura de la membrana biológica para lograr el aislamiento, la separación de estas proteínas periféricas. La célula puede ser tratada con, por ejemplo, soluciones salinas en alta concentración, o la membrana puede ser tratada con una solución con un pH extremo y eso produciría la separación, la solubilización de estas proteínas periféricas. Mientras que para lograr aislar de la membrana estas proteínas integrales o intrínsecas es necesario utilizar tratamientos más importantes. Por ejemplo, utilizar detergentes que van a inducir la formación de poros en la membrana, es decir, van a romper la membrana y esto finalmente conducirá a la solubilización de estas proteínas integrales o intrínsecas. Aquí tenemos el detalle de una proteína transmembranosa, dominio citosólico, dominio extracelular, dominio transmembranoso, dominio citosólico. Y lo que le agregamos es que generalmente los hidratos de carbono están unidos al dominio extracelular de estas proteínas de membrana. Aquí tenemos el ejemplo que mencioné anteriormente, una proteína intrínseca que presenta un enlace GPI, gliceril fosforilinositol, con los lípidos de membrana. Proteínas con un tipo de anclaje diferente al anclaje GPI, podemos tener proteínas con un anclaje miristoilo, palmitilo, farnesilo. ¿Quiénes intervienen en cada una de estas situaciones? Bueno, en este caso interviene un ácido graso
que tiene 14 átomos de carbono y se establece un enlace amida. En el caso del anclaje de tipo palmitilo, interviene un ácido graso que tiene 16 átomos de carbono de longitud y se establece un enlace de tipo tioéster. Se une a un residuo aminoácidico de cisteína. Y en el caso del grupo farnesilo, intervienen grupos perenilo que suelen tener entre 15 y 20 átomos de carbono de longitud. Y se establece también un enlace de tipo tioéster con residuos aminoácidicos de cisteína. Generalmente estas proteínas son periféricas. Las proteínas que encontramos en membrana cumplen distintas funciones. Si retomamos algo que mencioné al comienzo, la bicapa fosfolipídica es la estructura básica de toda membrana biológica. En esa bicapa lipídica se encuentran insertas distintos tipos de proteínas. Esas proteínas van a mediar, van a cumplir distintas funciones. De alguna manera podemos decir que lo que le proporciona identidad a esa membrana son las proteínas insertas en esa bicapa lipídica. En realidad, el modelo que mejor describe en nuestros días la organización molecular de las membranas biológicas fue propuesto en la década del 70, más específicamente en el año 1972 por Michelson y Singer, y ellos hablaron de un modelo de mosaico fluido, donde el mosaico está constituido por la bicapa lipídica y las proteínas insertas en esa bicapa lipídica, un fluido bidimensional. Algunas proteínas de membrana actúan como canales o actúan como transportadores de sustancias a través de la membrana. Algunas proteínas de membrana establecen contacto con componentes de la matriz extracelular o con componentes del citoesqueleto de la célula. Algunas proteínas de membrana actúan como receptores y otras proteínas de membrana tienen función enzimática. En esta diapositiva vemos algunas otras proteínas con funciones diferentes a las que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, esta proteína tiene la función de ATPasa, es la conocida como bomba sodio-potasio ATPasa, presente en la superficie vasolateral de las membranas celulares e interviene en un proceso de transporte activo, como veremos más adelante. Proteínas de membrana que intervienen en el establecimiento de uniones entre célula y célula. Además, si vamos a la superficie basal, podremos encontrar proteínas en esa superficie basal de membrana plasmática que participan en uniones de anclaje entre la célula y el sustrato o la membrana basal en caso de tratarse de una célula epitelial. La membrana plasmática participa en la integración de señales. Aquí tenemos un esquema simple y básico. Tenemos una proteína integral transmembranosa que actúa como un receptor de membrana. El dominio extracelular se une a un ligando específico y esta proteína que acaba de recibir esta señal se va a encargar de transducir la señal recibida al interior celular. Y esa transducción va a ocurrir a través de la activación en forma sucesiva de una cascada de proteínas. La activación de esas proteínas puede producirse, por ejemplo, por fosforilaciones, como se está indicando en este esquema. Incluso la señal que llegó desde el exterior puede ser transmitida hasta el núcleo. Y la célula desarrollará una respuesta hacia esa señal que ha llegado del medio extracelular. Aquí tenemos como ejemplo algunas vías de señalización intracelular. Por ejemplo, aquí tenemos la membrana plasmática de la célula. Esta es una proteína con anclaje GPI, es decir, es una proteína intrínseca,
o integral es una GTPasa, une GTP, y es clásica esta vía de señalización intracelular. La proteína GTPasa activa a una MAP quinasa y se produce una activación en cascada de quinasas que llevan finalmente la señal hasta el núcleo, y de esta manera se modula la transcripción génica. Aquí tenemos otro ejemplo de señalización intracelular, en este caso activada por fosfolipasa C. Y aquí tenemos un receptor también en la membrana plasmática que une a su ligando específico. Esta unión ligando-receptor determina a través del dominio citosólico del receptor la activación de una proteína GTPasa, es decir, una proteína con anclaje GPI, que lleva a la activación de la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, una vez activada, actúa sobre un fosfolípido de la monocapa interna de la membrana plasmática, que es el fosfatidilinositol. Lo cliva, es decir, lo rompe, y ese clivaje del fosfatidilinositol da lugar a la formación de 1,2-diacilglicerol y de fosfatidilinositol trifosfato. Ambos, fosfatidilinositol trifosfato y diacilglicerol, actúan como segundos mensajeros. El diacilglicerol, por ejemplo, lleva a la activación de la proteína quinasa C. El fosfatidilinositol 1,4,5 trifosfato lleva a la salida de calcio desde su almacenamiento en el retículo endoplasmático liso. Además de lípidos y proteínas, otro de los componentes moleculares de las membranas biológicas son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono vamos a encontrarlos unidos tanto a proteínas como a lípidos, y están siempre unidos hacia la superficie externa de la célula. En su conjunto, los hidratos de carbono que observamos sobre la superficie externa de la membrana plasmática constituyen el llamado glicocálix. Los hidratos de carbono que se unen a lípidos de membrana forman dos grandes tipos de glucolípidos: los galactocerebrósidos y los gangliósidos. Aquí vemos una proteína de transmembrana y vemos que los hidratos de carbono están unidos a su dominio extracelular. Las membranas biológicas poseen las siguientes características. Son estructuras fluidas, asimétricas, flexibles, dinámicas, y poseen una permeabilidad selectiva. Tenemos que ser capaces de explicar cada una de estas propiedades que describen a las membranas biológicas. Comencemos con la fluidez. ¿Cuáles son los factores que determinan la fluidez de la membrana plasmática? Aquí vemos fosfolípidos con sus cabezas, en este caso rojas. Es la porción polar hidrofílica, amiga del agua. Por eso, en este mosaico fluido representado por una bicapa lipídica, las cabezas están orientadas hacia el medio extracelular, que puede estar en contacto con el agua, y hacia el medio intracelular, es decir, hacia el citosol, donde también puede estar en contacto con otra solución acuosa. Mientras que las colas hidrocarbonadas, que constituyen la porción no polar hidrofóbica de estas membranas lipídicas, están orientadas hacia el interior de la membrana biológica. Tanto los lípidos como las proteínas pueden tener ciertos tipos de movimientos en el espesor de la membrana. Con respecto a los fosfolípidos pueden difundir lateralmente, pueden rotar sobre su propio eje, pueden flexionar las colas hidrocarbonadas, y otro tipo de movimiento que ocurre con menor frecuencia
que los movimientos que mencionamos anteriormente es el denominado flip-flop. Esto significa que un fosfolípido que habitualmente se encuentra en la monocapa interna de la bicapa lipídica puede pasar a la monocapa externa de esa bicapa. Este es un proceso mediado por enzimas que se denominan lipasas o flopasas. Uno de los ejemplos más característicos y mejor conocido es lo que ocurre cuando la célula comienza a disparar el proceso de muerte celular por apoptosis, que es un mecanismo de muerte celular programada. Vamos a ver más adelante que la fosfatidilcerina predomina en la monocapa interna. Cuando la célula comienza el proceso de muerte por apoptosis, la fosfatidilcerina es translocada desde la monocapa interna hacia la monocapa externa por un movimiento de flip-flop catalizado por una enzima flipasa. Entonces, el hecho de encontrar fosfatidilcerina en la monocapa externa nos está indicando que esas células se encuentran en etapas iniciales de muerte por apoptosis. Otras propiedades de los fosfolípidos de membrana que contribuyen a la mayor o menor fluidez de esa membrana está dada por el tipo de enlace que se establece entre los átomos de carbono que conforman las colas hidrocarbonadas, es decir, los ácidos grasos. Algo de esto mencionamos al comienzo de la charla. Por ejemplo, hacia la izquierda lo que estamos viendo son ácidos grasos, cadenas hidrocarbonadas, que presentan, y esto es fácil advertirlo por la morfología que estamos observando, dobles enlaces entre átomos de carbono consecutivos. Estos dobles enlaces lo que determinan es el acodamiento, o sea, el pliegue de esa cadena hidrocarbonada. Si no existen dobles enlaces entre átomos de carbono consecutivos, la cadena hidrocarbonada es longitudinal. Estos ácidos grasos con doble enlace entre átomos de carbono se denominan insaturados o no saturados, y estos que carecen de doble enlaces reciben la denominación de cadenas hidrocarbonadas saturadas. Por lo tanto, lo que podemos advertir al observar este esquema es que las cadenas sin dobles enlaces tienen un empaquetamiento mayor, porque fíjense que son longitudinales, paralelas entre sí, mientras que aquí el orden es menos estricto. Entonces, los ácidos grasos insaturados proporcionan mayor fluidez a la membrana. La presencia de colesterol. El colesterol está formado por estos anillos heterocíclicos y tiene una muy pequeña porción polar o hidrofílica representada por este grupo hidroxilo, que es el que puede estar ubicado a la misma altura que las cabezas polares de los fosfolípidos. La mayor concentración de colesterol proporciona menor fluidez de membrana. En esta y en la diapositiva siguiente resumimos algunas de las características de los lípidos de membrana que contribuyen a la mayor o menor fluidez. Entonces, debemos tener en cuenta el número de enlaces dobles entre los átomos de carbono de las cadenas hidrocarbonadas de los fosfolípidos. Esto nos habla del grado de saturación. Si carecen de dobles enlaces, las colas hidrocarbonadas son longitudinales paralelas entre sí, esto determina un empaquetamiento mayor. Si existen dobles enlaces entre átomos de carbono consecutivos en los ácidos grasos, se produce un pliegue, un quiebre en esa cadena hidrocarbonada. Por lo tanto, el empaquetamiento es menor. Y a mayor temperatura, esto contribuye a proporcionar mayor fluidez a la membrana. Por el otro lado, a mayor concentración de colesterol y esfingolípidos en las membranas biológicas y a mayor longitud de las colas hidrocarbonadas de los fosfolípidos,
tendremos menor fluidez en las membranas. Vamos ahora a otra de las características de las membranas biológicas, que es su asimetría. ¿Cuáles son las características que determinan la simetría de membrana? Lo más evidente es el glicocálix. Habíamos dicho anteriormente que el glicocálix está constituido por los hidratos de carbono unidos a fosfolípidos de membrana y los hidratos de carbono unidos a proteínas de membrana. En el caso de los lípidos, se trata de los esfingofosfolípidos, dos grandes grupos, cerebrósidos y gangliósidos, y las glicoproteínas de membrana. Los hidratos de carbono están orientados siempre hacia la porción extracelular. Este conjunto de hidratos de carbono es lo que denominamos glicocálix. Aquí vemos parte de una célula observada a microscopía electrónica de transmisión y esta zona electrondensa corresponde al glicocálix. Este es el glicocálix de un linfocito. La distribución de los fosfolípidos en la bicapa también contribuye a la simetría de membrana. En este diapositivo, los fosfolípidos, tanto glicerofosfolípidos como esfingofosfolípidos, aparecerán según el orden de abundancia en la composición de las membranas biológicas. En primer lugar, fosfatidilcolina, luego fosfatidiletonolamina, seguidos por fosfatidilglicerina, esfingomielina y finalmente el fosfolípido menos abundante en la composición de las membranas biológicas es el fosfatidilinositol. A su vez debemos aclarar que la fosfatidilcolina y la esfingomielina predominan en la monocapa externa, mientras que los tres restantes predominan en la composición de la monocapa interna. Es decir, esto deja claro que la distribución de los fosfolípidos en la bicapa lipídica contribuye a la llamada asimetría de membrana. Además del glicocálix y de los fosfolípidos, las proteínas también contribuyen a determinar la asimetría de membranas biológicas. Las proteínas que encontramos en la monocapa externa son diferentes a proteínas que encontramos en la monocapa interna. Para terminar con el tema de la simetría de membranas biológicas, debemos referirnos al raft lipídico. El raft lipídico, también conocido como balsa lipídica, es un dominio muy pequeño de membranas biológicas constituido por la abundancia de ciertos componentes. En las regiones de membranas biológicas que denominamos raft lipídico o balsa lipídica, predomina la presencia de colesterol, de esfingofosfolípidos, especialmente glicofosfolípidos, y la presencia de fosfolípidos cuyos ácidos grasos no presentan dobles enlaces, es decir, hay un predominio de fosfolípidos con ácidos grasos saturados, que si recordamos lo que dijimos al hablar de fluidez de membrana, la presencia de ácidos grasos saturados determina un mayor empaquetamiento de los fosfolípidos, con lo cual la fluidez de membrana es menor. A su vez, la presencia de esfingofosfolípidos y de colesterol en mayor abundancia también contribuye a la menor fluidez. Por lo tanto, las balsas lipídicas se caracterizan por ser zonas de la membrana biológica con menor fluidez respecto de zonas circundantes en la misma membrana. Por otra parte, en la conformación de las balsas lipídicas existe un predominio de ciertas proteínas transmembranosas y hay una abundancia de proteínas que presentan anclaje GPI. Estas balsas lipídicas o raft lipídicos determinan verdaderos dominios discretos funcionales en la membrana. Las balsas lipídicas no son exclusivas de la membrana plasmática, también se encuentran presentes en membranas internas de las células eucariontes, como pueden ser, por ejemplo, las membranas del aparato de Golgi o de los lisosomas. Entonces, de alguna manera, esto es algo distinto con respecto a la fluidez de membrana establecida allá por el año 1972, cuando Nicholson y Singer propusieron
el modelo de mosaico fluido para describir la organización molecular de la membrana plasmática. Es decir, la fluidez de membrana no es uniforme a través de toda la membrana que estamos considerando, sino que coexisten, mejor dicho, zonas más fluidas y zonas menos fluidas. Existen dos tipos de balsas lipídicas, las llamadas balsas lipídicas planares, que tienen esta característica, y las balsas lipídicas no planares, que denominamos caveolas, que presentan este tipo de invaginación. Las proteínas que predominan en las balsas lipídicas planares se denominan flotilinas, y en las balsas lipídicas no planares o caveolas predominan dos tipos de proteínas, las caveolinas, que las hay 1, 2 y 3, y las cabinas. También existen distintos tipos de cabinas, 1, 2, 3 y 4. Estas caveolas o balsas lipídicas no planares son particularmente abundantes en ciertos tipos celulares, como por ejemplo las células adiposas y las células endoteliales. ¿Qué funciones son las que se concentran específicamente en esas zonas de membrana que corresponden a balsas lipídicas no planares o caveolas? Allí se concentran, se reúnen un conjunto de proteínas que intervienen, por ejemplo, en una vía de señalización intracelular determinada. Otra de las funciones a destacar es la endocitosis independiente de clatrina. Esto lo vamos a discutir cuando desarrollemos el tema sistema de endomembranas. Existe una endocitosis mediada por receptor que se produce en vesículas con cubierta de clatrina. Y también existe una endocitosis mediada por receptores específicos que se produce en vesículas cuya cubierta está constituida por caveolinas. A partir de estas balsas lipídicas también se generan distintos tipos de vesículas extracelulares, entre las cuales incluimos exosomas y microvesículas. ¿Qué son los exosomas y los microvesículas? Son dos tipos diferentes de vesículas extracelulares. El tamaño es distinto, los exosomas son más pequeños que las microvesículas y la génesis de ambos es completamente diferente. Las microvesículas se originan por gemación directa, es decir, por esta evaginación de la membrana plasmática. Y esta evaginación ocurre a partir de zonas que corresponden a balsas lipídicas. Mientras que el exosoma se origina de la siguiente manera. Se produce una endocitosis mediada por receptor, se forma una vesícula, esta vesícula se dirige a un endosoma primario o temprano, y este endosoma primario generalmente madura hacia otra organela, túbulo vesicular, que denominamos endosoma secundario o endosoma tardío. Y habitualmente ese endosoma, que contiene el material que acaba de ser endocitado, se fusiona con una vesícula que procede del Golgi, trayendo las enzimas hidrolíticas ácidas o hidrolasas ácidas. Al producirse la fusión de ambas organelas, se constituye un lisosoma y en el interior de ese lisosoma ocurre la degradación del material que ha sido endocitado. En algunas situaciones, por motivos que no están completamente dilucidados hasta el momento, el endosoma secundario tardío se convierte en un cuerpo multivesicular. ¿Qué significa esto? Que se originan vesículas a partir de la membrana del endosoma secundario. Y estas vesículas quedan en el lumen del endosoma secundario. Por eso este endosoma secundario pasa a ser llamado cuerpo multivesicular. Contiene vesículas intraluminales. Este cuerpo multivesicular se dirige a la membrana plasmática, se fusiona la membrana del cuerpo multivesicular con la membrana plasmática y se liberan al exterior los exosomas. Los exosomas y las microvesículas contienen distintos componentes
de la célula a partir de la cual se originaron. Es decir, contienen ADN, contienen distintos tipos de moléculas de ARN, ARN mensajero, ARN pequeños no codificantes, ARN largos no codificantes, contienen lípidos, proteínas. Y estas moléculas, tanto microvesículas como exosomas, pasan al medio extracelular. También pueden ser aisladas a partir de distintos fluidos biológicos, como por ejemplo la sangre entera, el suero, el plasma, la orina, la saliva, la leche materna, el líquido cefalorraquídeo, el moco cervical, etc. Y también pueden incluso aislarse a partir de fluidos que no son normales. Por ejemplo, cuando se produce en ciertas patologías la acumulación de líquidos en la cavidad pericárdica, en la cavidad abdominal o en la cavidad pleural. Estas vesículas van a ser endocitadas por células vecinas o incluso por células ubicadas a distancia, y estas vesículas representan una nueva forma de comunicación entre células. Entonces, como dije al inicio de este segmento correspondiente a falsas lipídicas, cuando Nicholson y Singer propusieron hacia 1972 el modelo mosaico fluido para explicar la organización molecular de las membranas biológicas, hablaban de una distribución homogénea de sus componentes y de la posibilidad de difundir sin límites de los fosfolípidos y las proteínas en ellas presentes. Sin embargo, la aparición de estas falsas lipídicas o raft lipídicos determina que esa fluidez de membrana no es homogénea a través de la totalidad de la membrana, sino que alternan zonas con mayor fluidez y zonas con menor fluidez. Otra de las propiedades de las membranas biológicas es la permeabilidad selectiva, es decir, las moléculas pueden atravesar la membrana, pero lo hacen a través de mecanismos diferentes, y esto depende de las propiedades de esas moléculas. Por ejemplo, en el caso de moléculas pequeñas hidrofóbicas, como por ejemplo los gases, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, etc., pueden atravesar la membrana biológica por difusión simple. Otras moléculas también pequeñas, pero polares, es decir, hidrofílicas, cuando no están cargadas, como el agua, el etanol, el glicerol, también pueden atravesar la membrana biológica por difusión simple. Moléculas de mayor tamaño que las mencionadas anteriormente, moléculas polares, sin carga, pero repito, de mayor tamaño, ya no pueden atravesar la membrana por difusión simple, sino que tienen que hacerlo con el auxilio, la ayuda de alguna proteína de membrana, de transportadores o de canales. Entonces hablamos de un mecanismo de transporte que se produce por difusión facilitada. Los iones que presentan cargas positivas o cargas negativas tampoco atraviesan libremente las membranas biológicas, sino que lo hacen a través de canales. Por lo tanto, las características físico-químicas de las moléculas determinan su habilidad para atravesar una membrana biológica. Tipos de transporte a través de membrana. Vamos a dividirlo en dos grandes grupos, el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo se produce sin gasto de energía, mientras que es necesaria la hidrólisis de moléculas de ATP, por ejemplo, para que se produzca un transporte activo. En cada uno de estos casos tenemos distintas circunstancias. Bueno, en el caso de la difusión simple, el pasaje de una molécula se producirá teniendo en cuenta las características físico-químicas. Si se trata de una molécula pequeña, que es soluble en lípidos, no tiene cargas, podrá atravesar por difusión simple esa membrana biológica. Si se trata de proteínas de mayor tamaño, no podrá hacerlo por difusión simple, sino que necesitará la ayuda de una proteína. Esa proteína actúa como transportador, permeasa o carrier, o bien actúan como canales.
Y en el transporte activo, fundamentalmente lo que lo diferencia de los distintos tipos de transporte pasivo es el consumo de energía. Entonces veamos el transporte pasivo. Ya dijimos, por difusión simple pueden hacerlo las moléculas pequeñas hidrofóbicas, moléculas polares pequeñas sin carga. En el caso de la difusión facilitada, aquí utilizan este mecanismo de transporte pasivo moléculas polares sin carga de mayor tamaño que las anteriores, como por ejemplo aminoácidos, glucosa, nucleósidos, y en el caso de los iones, también el pasaje a través de la membrana biológica se produce por difusión facilitada. En este caso intervendrán transportadores permeasas o carriers, y en este caso las proteínas forman canales a través del espesor de la membrana biológica. Entonces veamos transporte pasivo, sin gasto de energía. Consideremos el caso de la difusión facilitada. Puede tratarse de la glucosa o puede tratarse de cationes o aniones. Aquí tenemos proteínas que están actuando como transportadores y aquí tenemos proteínas que están actuando como canales. En el caso de los canales, la difusión facilitada se produce a favor de un gradiente de concentración y la velocidad de la difusión facilitada es mayor que en la difusión simple y en la difusión facilitada por transportadores permeasas o carriers. Esto es lo que ocurre con el pasaje de cationes como el sodio, el potasio, el calcio, o el pasaje de aniones como el cloruro o el anhídrido carbónico. Aquí seguimos con la difusión facilitada a través de canales. Los canales no se encuentran permanentemente abiertos, sino que tienen dos estados y son activados por una señal. La activación del canal puede depender del voltaje o puede depender de la presencia de un ligando específico. Es decir, el cambio del potencial de membrana determina la apertura del canal. La unión del ligando específico determina la apertura del canal en el caso de los canales regulados por ligando. Aquí vemos un canal, pasaje de potasio. En la difusión facilitada, que está mediada por transportadores, se produce a favor de un gradiente de concentración y la velocidad a la cual ocurre la difusión facilitada es mayor con respecto a la difusión simple, pero es menor que en el caso de la difusión facilitada que se produce a través de canales. Ocurre gracias al auxilio de proteínas que denominamos transportadoras, permeasas o carriers, y a través de este proceso de difusión facilitada se transportan glucosa, aminoácidos y nucleótidos. Aquí tenemos un ejemplo de transportador. La unión del soluto al transportador determina un cambio conformacional que permite que este soluto vaya del espacio extracelular al espacio intracelular a favor de un gradiente de concentración. En la difusión facilitada también puede ocurrir un cotransporte. El cotransporte implica que se están transportando en forma simultánea dos solutos. Y esos dos solutos pueden ser transportados en una misma dirección, en cuyo caso se denomina simporte, o el transporte de estos dos solutos puede ocurrir en direcciones contrarias, en cuyo caso se denomina antiporte. Entonces tenemos dos tipos de cotransportes, el simporte y el antiporte. Pasemos al transporte activo. El transporte activo ocurre cuando se produce en contra de un gradiente químico, eléctrico o combinado, es decir, en contra de un gradiente electroquímico. Hay gasto de energía, hay gasto de ATP.
Aquí tenemos uno de los ejemplos más conocidos de transporte activo, representado por la bomba de sodio-potasio ATPasa, que utiliza la hidrólisis de ATP. Aquí tenemos un transporte acoplado, en este caso un antiport. Se están transportando dos solutos en contra de sus gradientes de concentración. También es un ejemplo de transporte activo aquellas bombas que son impulsadas por la luz, pero esto ocurre en las células vegetales. Existen diferentes tipos de bombas de tipo P, de tipo F y los transportadores ABC. Las bombas de tipo P, el ejemplo mejor conocido es el de la bomba de sodio-potasio ATPasa. La bomba calcio ATPasa que encontramos, por ejemplo, en la membrana del retículo endoplasmático liso, también es un ejemplo de bomba de tipo P. Una bomba de tipo F es, por ejemplo, las bombas de protones. Bombas de protones mencionaremos, por ejemplo, cuando veamos el seminario correspondiente al sistema de endomembranas, cuando hablemos de los endosomas primarios, de los endosomas secundarios y de los lisosomas, veremos que estas organelas tienen en su membrana una bomba de protones y que catalizan el transporte de protones desde el citosol hacia el lumen de la organela, determinando la acidificación del lumen de la organela. Los transportadores ABC son muy abundantes en la membrana plasmática de diferentes tipos de células que han adquirido un fenotipo maligno, es decir, en células cancerosas, y suelen provocar resistencia a los fármacos citotóxicos, es decir, resistencia a la quimioterapia. Bueno, aquí tenemos el ejemplo clásico de la bomba sodio-potasio ATPasa que se encuentra localizada en la superficie vasolateral de la membrana celular. La bomba sodio-potasio ATPasa está constituida por distintas subunidades proteicas. Tiene 10 subunidades alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma, y va a transportar sodio y potasio en contra del gradiente de concentración de cada uno de ellos. En condiciones normales, el sodio presenta una concentración 10 veces mayor en el medio extracelular con respecto al medio intracelular. Y en forma inversa, el potasio presenta mayor concentración en el medio intracelular con respecto al medio extracelular. Entonces, el sodio se une a este dominio de la bomba sodio-potasio ATPasa, induciendo un cambio conformacional que provoca la salida de sodio hacia el medio extracelular, es decir, su transporte en contra de un gradiente de concentración, y la hidrólisis de ATP a ADP. A su vez, el potasio se une al dominio de la bomba sodio-potasio ATPasa y es transportado en contra de su gradiente de concentración hacia el interior celular. Por cada 3 sodios que salen al espacio extracelular ingresan 2 átomos de potasio. El transporte activo puede ser clasificado en transporte primario y transporte secundario. Llamamos transporte primario cuando la energía procede directamente de la hidrólisis de ATP, es decir, la hidrólisis de una molécula que presenta grupos fosfatos de alta energía, y el ejemplo clásico vuelve a ser la bomba sodio-potasio ATPasa. En los mecanismos de transporte activo considerados secundarios, la energía en forma indirecta se obtiene a partir de la hidrólisis de moléculas de ATP. Y esto se observa, por ejemplo, en el cotransporte de glucosa y sodio. Particularmente es un transporte de glucosa y sodio que ocurre en las células epiteliales que revisten el intestino, y lo veremos a continuación. También el transporte acoplado puede ser activo. Y como mencionamos previamente, en el transporte acoplado se produce el transporte de 2 solutos.
Ambos solutos pueden ser transportados en la misma dirección, en cuyo caso hablamos de symport, o el transporte puede ocurrir en direcciones opuestas, en cuyo caso hablamos de... Aquí vemos el ejemplo que corresponde al cotransporte glucosa-sodio que mencionamos previamente y que ocurre de manera específica en la célula epitelial del intestino. Es decir, este es un enterocito, una célula epitelial, esta es la superficie apical, esta es la superficie basal. Entonces, a través de la superficie apical ocurre el transporte de glucosa y sodio. En este caso, el sodio está entrando a favor de su gradiente de concentración. Y esto es utilizado por la glucosa para ser transportada en contra de su gradiente de concentración. Una vez en el interior del enterocito, es decir, de la célula epitelial que reviste el intestino, la glucosa se concentra y finalmente saldrá por difusión facilitada a través de una molécula transportadora que se localiza en la superficie basal de la membrana plasmática. Ocurre la utilización de ATP que proviene de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Es por eso que esto constituye un ejemplo de transporte activo secundario. Es decir, aquí ocurrió por actividad de la bomba sodio-potasio la hidrólisis de ATP, que fue utilizada por este transporte. Existen otros tipos de transporte a través de las membranas celulares que nos habla del flujo de membranas y los podemos llamar genéricamente transporte en masa. Esto se refiere a los procesos de endocitosis. Existen distintos tipos de endocitosis, pinocitosis, fagocitosis y diferentes tipos de endocitosis mediadas por receptor. Este tema lo desarrollaremos en el seminario número 4, en la segunda parte del sistema de endomembranas. Las membranas biológicas tienen la tendencia a repararse. Si se produce una lesión, una ruptura de la membrana, los fosfolípidos tienden a reparar esta ruptura. Si se produce el sellamiento. Existe otro tema que deberíamos discutir al hablar de membranas biológicas, fundamentalmente al hablar de membrana plasmática, y que son las diferenciaciones de membrana. Este es un tema que se desarrollará en el seminario de histofisiología correspondiente a tejido epitelial. ¿A qué llamamos diferenciaciones de membrana? Aquí tenemos el esquema correspondiente a una célula epitelial cilíndrica. Y si vemos el esquema, su superficie lateral es diferente a la superficie apical y a su vez es diferente a la superficie basal. ¿Por qué es esto? Bueno, en la superficie apical tenemos microvellosidades. Estas son evaginaciones digitiformes de la membrana plasmática con un core constituido por filamentos de actina. Estas microvellosidades estarán presentes en células epiteliales como por ejemplo las células del intestino, en donde la función es la absorción, en algunos segmentos de la nefrona, en el riñón, como por ejemplo en el túbulo contorneado proximal, donde también una función importante es la absorción. Las microvellosidades proporcionan un aumento de la superficie de membrana y eso es importante en el proceso de absorción. Mientras que en las superficies basales lo que vemos son los llamados complejos de unión. Esta es una célula epitelial y esta es otra célula epitelial adyacente. Estos complejos de unión establecen contactos entre ambas células vecinas. Los complejos de unión están formados desde la superficie apical hacia la superficie basal por las llamadas zónulas occludens, los desmosomas en banda o desmosomas en cinturón o macula adherens, por los desmosomas
focales o desmosomas puntuales. Y finalmente tenemos las uniones gap, uniones en hendidura o uniones nexus. Si vamos a la superficie basal, encontramos los hemidesmosomas, que permiten mantener a esta célula a través de su superficie basal anclada sobre el sustrato, es decir, anclada sobre la membrana basal, la matriz extracelular. Esto también determina la polaridad de la célula. La polaridad de una célula depende de la distribución intracelular de sus organelas y depende de las diferenciaciones de las distintas superficies de la membrana plasmática. Por lo tanto, las membranas biológicas son estructuras fluidas, asimétricas, dinámicas, flexibles y selectivamente permeables. Ahora esperamos, después de esta charla, que ustedes sean capaces de explicar cada una de estas propiedades.